donde la vez pasada estuvimos hablando, ¿verdad? De quién éramos nosotras, ¿cierto? Quién era el enemigo que teníamos en común, cómo teníamos que comprender, ¿verdad? Nuestra propia identidad para poder también revelarla a aquellas que no le conocen y poder hablar desde nuestras experiencias, pero también siempre basadas en la palabra. Bueno, la importancia de lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con lo que comenzamos acá. Me gustaría tanto que pudiéramos grabarnos algunas palabras importantes que tienen que ver con nosotras mismas y nuestro discipulado que vamos a realizar en algún momento alguna mujer. Dios nos ama y siempre es bueno. Y la palabra del Señor dice que Él tiene solo pensamientos buenos para nosotros. Y eso tenemos que tenerlo súper claro, porque el Señor jamás quiere vernos destruidos. Jamás quiere que tengamos, ¿verdad? Pasemos de prueba en prueba y que nunca tengamos la victoria. Siempre Él quiere que nosotros avancemos, que estemos siempre pensando que Él tiene el dominio de todas las cosas y sobre todas las cosas nos va a dar la victoria, ¿verdad? Él siempre tiene para nosotros el bien y las pruebas son necesarias porque así nosotras crecemos también. Dios no comete errores. Dios nos ama y no tengo que hacer nada para ganar su amor, porque Él nos ama, Él nos creó, ¿ya? Él solo me ama porque su esencia, lo vimos en sus atributos, es el amor. Siempre quiere lo mejor para mí. Cuando hablamos de que Él tiene solo pensamientos buenos para nosotros, es que en este tiempo nosotros tenemos que comprender que cuando todo el mundo piensa que nosotros no tenemos nada que entregar, Él siempre tiene algo bueno para nosotros. Nunca Él está pensando en que nosotras vamos a salir derrotadas, porque Él tiene preparado un camino especial para cada una de nosotras. Y eso también es muy bueno reconocerlo, porque el también pasar por aflicciones, el pasar por necesidades, nos hace más fuertes y más maduras. Jeremías 29 dice, 29:11, si usted quiere ir la nota, yo no lo puse acá en la diapo, se me tiene que haber pasado. Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, pensamiento de paz y no de mal, de futuro, de esperanza. Avanzamos en nuestras diapositivas entonces. Tengo que comprender a cabalidad, queridas hermanas, qué es arrepentimiento, qué es arrepentirse. Porque algunas personas nos van a decir, pero si yo soy buena, yo ayudo a la gente, yo coopero con las personas que necesitan, yo siempre estoy dispuesta a ayudar. Efectivamente, pero eso no nos hace en ese momento con un corazón que Dios lo tenga como agradable ante su presencia. Es necesario arrepentirse. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de mente. Recuerden que el corazón en el griego significa la mente. Esta palabra es tremendamente importante, amadas. Cuando yo me arrepiento ante nuestro Señor Jesucristo para aceptarlo como mi Salvador, se produce una metanoia, cambio de mente. Es que ya yo no soy el mismo, yo cambio. Se asocia con esta salvación maravillosa. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo comienza su obra para llevar a nuestra persona a la salvación? El Espíritu le da al pecador el entendimiento y la convicción que es pecador ante el Señor de su estado espiritual, de que no le sirve ser bueno con la gente, de que no le sirve no solo decir garabatos, porque la gente dice, no, yo no digo garabatos, yo soy bueno con todo el mundo, yo no le deseo mal a nadie. No, es reconocernos pecadores ante el Rey y arrepentirnos de nuestro estado pecaminoso. Esto es lo que nos lleva en ese momento al arrepentimiento y reconocer que Jesús, el Hijo de Dios, es el único que nos puede dar esta salvación y perdonar nuestros pecados. El pecador se arrepiente cuando cambia de mente, cuando cambia su forma de pensar. No es solo de hablar, no es solo de decirlo, se llama metanoia, cambio de mente. Metanoia en griego, cambio de mente. Ya no soy el mismo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es decir, como lo que yo hacía
antes, ya no lo voy a hacer, porque ahora me he arrepentido y mi vida ha dado un giro total. ¿Se recuerdan lo que era el pecado? Esto de amartía, errar en el blanco. Había que escoger. Esto es un cambio de mente. Vamos a seguir para que lo vamos entendiendo. Cuando una persona arrepentida cambia de mentalidad sobre el pecado, ese cambio lo lleva a alejarse del pecado porque está consciente de qué es el pecado. Ya es advertido el pecado, ya no pasa desapercibido. El pecador comienza a aborrecer las malas acciones y busca la manera de enmendarlas. No, llevo años odiando a alguien. Tengo que enmendar esto porque este odio que siento no es agradable ante el Señor. Él comienza, el pecador, la pecadora comienza a sentir la necesidad de estar en paz con Dios, no con los hombres, con Dios. Y eso es maravilloso, porque su mentalidad cambia, quiere agradar a Dios. Y para agradar a Dios sabe que tiene que cambiar su actitud, aún cuando su personalidad y su carácter muchas veces van en contra de lo que tal vez pudiese ser este cambio de mente. Pero Dios comienza a trabajar. Este cambio de mente lo aparta y lo empieza a acercar a la fe en Jesucristo y empieza a desarrollarse este testimonio de vida de aquel que ha cambiado su vida. La metanoia, este cambio de mente es alejarse del pecado y comenzar a hacer las buenas obras, pero no estas buenas obras de ignorancia porque yo creo que soy bueno. No, sino las buenas obras, los hechos que se realizan ahora por el convencimiento del amor que Cristo tuvo por mí, que yo ahora le voy a reflejar a aquellos que no le conocen. En la metanoia, este nombre muchas veces se sugiere como el original porque es un lenguaje cotidiano que era en ese tiempo, pero están utilizando muchas veces para poder darnos a entender lo que realmente yo quiero decirle a otra persona en un cambio totalmente corporal, pero que comienza desde adentro. La persona la mira y dice, tienes algo distinto, ya no hablas como antes, tienes una luz distinta. Es más, es tal el cambio de la metanoia que produce el arrepentimiento en la persona, que esa persona apacigua su caminar. Ya no vuela, ya no corre, ya no anda histérica, histérico por la vida, ya no está desesperado en la vida, ya no pierde el control por lo que sucede durante el día, porque descansa en él. Este arrepentimiento me permite reconocerme a mí misma pecadora, totalmente pecadora, indigna de su amor. Y me permite reconocer, no en la totalidad, porque la totalidad la vamos a comprender cuando estemos en su presencia, de ese amor infinito, inmerecido, transformado a nuestro favor hoy por la gracia de Cristo que está en medio nuestro. La metanoia, el cambio de mente, cambio de mentalidad, permite que el ser humano cambie su manera de vivir y sea testimonio vivo de la transformación que Cristo hace en su vida. Voy a hablar muy rapidito sobre las personas que se convierten o dicen convertirse a Cristo en la cárcel. También se puede confundir este arrepentimiento con emoción, con necesidad emotiva, pero no con una metanoia que me cambia la mente, transforma mi manera de ver las cosas y yo comienzo a vivir una vida espiritual porque le amo, porque temo a Dios, porque le reconozco y me reconozco a mí misma que Él es el único que salva mi vida. Ante esa situación, muchos, uno dice, pero ¿cómo? Si en la cárcel iba a la iglesia, si en la cárcel él hablaba, en la cárcel él predicaba, pero salió de la cárcel y volvió a lo mismo. Porque no hubo un arrepentimiento, no hubo metanoia, hubo en ese momento remordimiento, que no es lo mismo. El remordimiento se basa en emociones. Lo que siento, hoy sí, en realidad yo estoy cometiendo este acto, perdón, ya, pero no está eso de decir, no, basta, porque yo no puedo, Dios.
Eres tú que puede en mí, porque yo no tengo las armas para luchar contra mis emociones, contra mi mente. Transfórmame como pecadora que soy, indigna de tu amor, pero tú me amas, como lo leíamos al principio. Eres tú el único que puede salvarme de esta mentalidad pecaminosa, de estas acciones pecaminosas, porque todo comienza por un pensamiento, termina en acción. Y ahí comienza la metanoia, a trabajar en ti, porque mi mente cambia, hay una advertencia, el Espíritu Santo se convierte en una alarma. Esto no está bien. Y porque no está bien, mañana lo voy a mejorar. Y mañana voy a seguir mejorando. Y mañana voy a seguir mejorando porque vamos a estar constantemente en este proceso. Vamos a avanzar para que podamos ahí comprenderlo bien. En la Biblia podemos ver otros ejemplos de metanoia. Cuando el padre afirma que su hijo tiene un espíritu inmundo, el espíritu maligno en sí no es inmundo. El espíritu maligno hace que el niño sea mudo, enmudece al niño. El espíritu en sí no es mudo, el espíritu inmundo no es mudo, pero enmudece al niño. El espíritu recibe el nombre del efecto que produce en el niño, es decir, lo transforma en un mudo. Pero la metanoia aquí constituye la causa por efecto, del modo que el arrepentimiento indica abandono del pecado. Para indicar esto sustituye la causa ahora, pero por el efecto. La causa es arrepentirse, viene el cambio de mentalidad y el efecto es abandonar el pecado. Y esto es metanoia. Es como la larva, ¿cierto? Que es indigna, que es muy fea, que la gente se horroriza, que la gente no quiere nada saber de ella. Yo vi muchas larvas en el colegio donde crecí, porque habían árboles muy, muy viejitos. Y me daba unas horrible verlas. Era otra larva y uno se ría arrancando. Pero no sabía del proceso de ella. Mira el proceso que lleva. Y después usted ve una hermosa mariposa. Por eso le estoy diciendo que el verdadero arrepentimiento produce un cambio total, integral y 360 grados. La persona que se encuentra con Cristo, que conoce a Cristo, nunca más es la misma. ¿Se acuerdan que hablábamos sobre las personas que han optado y que han decidido un tercer género? Porque no existe este tercer género. Ellos decidieron asumirse así, porque no nacieron así, ¿verdad? Ahí tiene que haber un encuentro con Cristo para que haya una metanoia, cambio de mente, transformación, darme cuenta del pecado para cambiar mi vida. El Espíritu Santo trabaja de una manera maravillosa. Cuando hay un espíritu mudo, cuando hay un espíritu inmundo que a veces nos atrapa, nos miente, nos cautiva, nos deja inservibles ante la sociedad, porque terminamos siendo personas totalmente inútiles, porque dejamos que atrape toda nuestra mentalidad, comenzamos a darnos cuenta de que el pecado y que el dolor y que la rabia y que la ira no nos deja ser fluidas. Viene el arrepentimiento, yo reconozco, asumo y sobre todas las cosas asumo que solo Dios puede perdonarme y que solo Dios puede transformarme. Y comienza este proceso de esta larva vieja y fea que se transforma en una hermosa mariposa, donde usted después ve a la persona y dice, wow, usted está tan cambiado, tan cambiada. Yo lo escucho y parece que escucho a otra persona. Es que usted no es el mismo. Usted no es el mismo que yo conocí. Y la persona le dice, porque Cristo me cambió, que cambió su forma de pensar, metanoia. Eso es arrepentimiento, cambio de mente. Porque si sigo diciendo, no, yo soy cristiano, pero no me hablen de mi papá, no me hablen de mi mamá, no, que usted tiene idea, cuando yo me enojo, yo, jale. Ahí hubo remordimiento, no arrepentimiento, porque el Espíritu Santo empieza a hurguetear en mi corazón, en mi mente, para sanar y hacer de mí una persona transformada. Siempre considerando que la total transformación, por supuesto, va a ser cuando estemos ante su presencia.
por toda la comprensión bíblica que tenemos que entender. Cuando comprendemos el estado del pecado, el rechazo que produce ante Dios y lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, tenemos que comprender que solo Dios lo puede permitir. Estoy muy de acuerdo cuando vamos y llevamos a las personas a rehabilitación. Efectivamente, la rehabilitación comienza con una desintoxicación. En los primeros 6 meses, que es la lucha más grande de estas personas, cualquier tipo de adicción, comienza la lucha con el cuerpo, con el físico, que necesita de esta droga para sentirse bien, para sentir la libertad que ellos creen tener cuando están sumidos en ella. Pero a la ausencia de la droga o de lo que haya sido que hayan consumido, el cuerpo empieza a pedir, comienza a temblar, comienzan a la necesidad, incluso comienzan a ver visiones. Ante esa situación, ¿verdad? Todo lo que vamos, el proceso, el primer proceso es desintoxicación, pero no hay un cambio de mente, no hay un cambio de actitud, ¿verdad? Salen a la vida real y muchos caen a los pocos días, porque no hay esto de reconocer que ellos necesitan un cambio de mente. Y ese cambio de mente solo lo provoca Dios. Dios cambia la mente, Dios cambia la forma de ver. Dios es el único que lo puede hacer en un estado de arrepentimiento del ser humano, donde reconozco mis errores, pero también asumo que yo por mí misma no voy a poder. Aquí dice, por lo tanto, el verdadero arrepentimiento bíblico siempre resultará en un cambio de comportamiento, no de forma inmediata, pero sí se va a ver progresivamente. Se tiene que ver, es necesario que se vea. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Tenemos que comprender esto por sobre todas las cosas. Deme un minutito, por favor, que tengo un problemita acá. Ay, sí, ya, perdón. Lo que pasa es que estaba con mi perrito y mi perrito ronca muy fuerte y iban a sentir los ronquidos de él y podías pensar que era mi marido, pero era mi perrito, lo tuve que sacar. Ronca, pero impresionantemente. Ok, el término arrepentimiento, al apartarse del pecado, tenemos que optar por un cambio de camino, parecido a Martía. El pecado, ¿verdad? También nos lleva, cuando lo reconocemos, tenemos que tener una opción. Cambiar de mente es cambiar de rumbo, cambiar de camino. La Biblia nos dice que el verdadero arrepentimiento producirá un cambio de acciones, ¿verdad? Pero también yo tengo que tomar la decisión de cambiar de camino. Siempre van a haber caminos de opciones para nosotras. El camino de seguir bajo esta base, que yo he creído que la he puesto en mi vida y me ha servido para defenderme de las personas. Por ejemplo, un carácter fuerte, una buena economía, un buen título. Hay personas que usan este tipo de situaciones que han logrado en su vida para defenderse de la gente y lo usan incluso el arribismo, esto de sentirse orgullosos, ¿verdad? Lo usan en defensa, porque cuando fueron muy explotados, muy abusados, muy mirados en menos, ¿verdad? Pero cuando yo conozco a Cristo, yo desarmo todas estas murallas para decir, perdón, porque todo esto que he logrado físicamente hablando,
no me ha servido para sanar. El arrepentimiento, que es un cambio de mente, metanoia, sana mi alma. Porque Jesús entra en mi vida a través del Espíritu Santo y comienza a llenar esos vacíos que he tenido, que no me han dejado reconocer el rumbo que muchas veces me lleva a la soledad, a la destrucción, y aunque acumulo y acumulo y acumulo cosas, nunca estoy satisfecho. Tengo que cambiar de rumbo. Ahora tengo que seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es reconocer lo que hablamos desde el principio, su mayor atributo, el amor, que va de la mano del perdón. Para poder amar tengo que aprender a perdonar. Cambio de mente, metanoia, arrepentimiento. Ya no soy la misma. No, hoy día hay luz en mis ojos, hay esperanza, hay gozo, porque Él está en mí. Esa es la metanoia, ese es el arrepentimiento. ¿Cuál es entonces la relación entre el arrepentimiento y la salvación? Arrepentirse en relación con la salvación es cambiar de opinión respecto al pecado, pero también respecto a Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Pedro comienza a hacer este estado de arrepentirse, está llamando a que la gente que rechazó a Jesús cambie de opinión sobre Cristo y reconozca que Jesús es su Dios. Tenemos muchos dioses hoy día, no con el eslogan de dioses, pero existen. Dioses como el fútbol y estos grandes imperios futbolísticos, que termina siendo en muchos jóvenes y muchos maridos también, para muchos de ellos, muy importante, prácticamente la necesidad de que su equipo gane. Ídolos, ídolos en el trabajo, ídolos en la familia, ídolos muchas veces incluso que nosotros formamos de nuestros líderes. No nos damos cuenta. Tenemos que reconocer que no es el pastor que va a cambiar a la persona, tampoco en los quehaceres de la iglesia. Ni siquiera ir a la iglesia me va a dar salvación. Ir a la iglesia es una consecuencia de haberme arrepentido, porque tuve la necesidad de que en ese lugar Dios orara por mí. Pero si la persona, como hoy estamos haciendo muchos, no quiere ir a la iglesia, porque la gente no cree en las iglesias, la gente no cree en los pastores, no cree en los sacerdotes. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Salir. Como decía ahí Mateo 28, ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Salir, y que es una orden, un imperativo. Entonces, cuando esa persona recibe en su casa al Señor Jesucristo, llena su corazón el Espíritu Santo, viene este cambio de mente, esta metanoia. La consecuencia de esto es la necesidad de asistir a una iglesia, de congregarse junto a los santos para madurar en el Señor. Pero los quehaceres de hacer no me van a provocar el ser. No voy a hacer por hacer. Yo tengo que hacer actividades porque yo hoy día cambié. No porque me van a dar salvación, sino porque ya la salvación la obtuve en base a la metanoia, al arrepentimiento, para reconocer que hay un solo Dios y que solo Jesucristo es mi Salvador. Y cambian las prioridades de mi vida. Ahora Dios está primero, mi esposo, mi familia y la iglesia. Ahí va la iglesia. Porque mi primera iglesia se llama casa. Ahí comienza mi primera iglesia. Porque la iglesia es una consecuencia de mi arrepentimiento y de mi necesidad de Dios. Es un oasis en medio del desierto. Siempre lo digo, o sea, no puedo creer que la gente diga, no, pastora, no voy a la iglesia porque tengo problemas, no voy a la iglesia porque tengo enfermedad, no voy a la iglesia porque hoy día me siento mal. Entonces, ¿a qué va la iglesia? Si la iglesia es el lugar donde yo voy a escuchar palabra, a pedir oración, a llenarme de fuerza, como a recargar pilas. A eso voy, a aprender el discipulado, a aprender los estudios, ¿verdad? Para salir más preparada. El arrepentimiento tiene que llevarme a comprender que solo Jesucristo es el único que sana, que salva, que limpia mi mente, que Él es el Mesías, que Él es Dios omnipotente, que todo lo ve, que todo lo sabe,
que todo lo puede. Yo no me quiero tanto apurar, pero es que ha sido tanta bendición para mí hacer esto que quiero compartirlo con ustedes. En simples palabras, aquí va esta mujer caminando arrepentida. Yo me gusta la imagen porque a veces la imagen llega más. Reconozco que lo he pasado mal en el pasado. Arrepentimiento. Reconozco que lo he pasado mal en el pasado, por eso lo destaqué. Y proponerse a pensar correctamente ahora en el futuro. La persona recapacita. Hay un cambio de disposición. Ahora mi forma de pensar está puesta en Dios y sobre el pecado. Y quiero hacer ¿qué hoy? La voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios. No lo quiero defraudar. Sí, lo voy a hacer en algún momento porque cada vez vamos una y otra vez en lucha y lucha, pero Dios sabe que está la intención del corazón, no el remordimiento, sino el arrepentimiento, de decir mañana va a ser mejor y voy a ir superando esto con tu ayuda de tu mano. Es imposible que deposite tu fe en Jesucristo como Salvador. Tú no puedes decir que Jesucristo es tu Salvador si no has cambiado tu mente, si no has tenido una metanoia sobre lo que es el pecado y quién es Jesús y lo que ha hecho por ti. Me salvó, me rescató de la muerte, porque sin Él estábamos todos muertos en delitos y pecados. El arrepentimiento es voluntario, tiene que ser voluntario. Por ignorancia o desinterés, muchas veces las cosas no van a resultar. Es un cambio que tiene que haber en mi mente en relación con la salvación. Nuevamente, cambio de pensar. Este arrepentimiento no es una obra que hagamos para ganar la salvación. Nadie puede arrepentirse y venir a Dios a menos que Dios atraiga a esa persona hacia Él. El arrepentimiento es algo que únicamente lo da Dios y por gracia, por misericordia. Nadie puede arrepentirse a menos que Dios conceda el arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce el corazón. Dios sabe lo que hay en mi corazón. Dios sabe que tengo todo mi mente, mi alma y mi espíritu, mi cuerpo, decidido a cambiar porque te necesito, porque te amo. No el remordimiento que dice, sí, es que yo soy débil, no sé, es que me cuesta tanto, es que a veces no es tan fácil. Excusas para seguir adornando el pecado. Por eso Él lo da, Él lo concede, Él lo trabaja en el ser humano. El arrepentimiento va de la mano del poder del Espíritu Santo en mí. Es en ese momento cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador y mi único Redentor. Son los resultados porque Él abre los ojos, Él cambia los corazones. La paciencia de Dios y su bondad es que nos lleva al arrepentimiento. Aunque el arrepentimiento no es obra que gane la salvación, el arrepentimiento es la base para que la salvación produzca también las obras en nosotros. Es imposible cambiar de opinión sin que esto provoque un cambio de acción. Una persona verdaderamente arrepentida pone toda su fe en Cristo y dará evidencia de ser transformada. Se recuerda la palabra, por sus frutos los conoceréis. Todo tiene que cambiar. Y ahí estamos en esta diapositiva, por ejemplo, a Zaqueo, el cobrador de impuestos, que era mal mirado por todo el mundo. Zaqueo, baja, que hoy ha llegado la salvación a tu casa. Gloria a Dios. Eso es arrepentimiento, maestro. Ahora yo quiero dar de todo lo que tengo y cuadruplicarlo. Ya no está la ambición, se fue, ya te conocí, me encontré contigo, te miré a los ojos, me diste lo que yo necesitaba, llenaste mis vacíos, ya no soy la misma. Nunca más, nunca más. El arrepentimiento es algo que tiene que nacer para que pueda haber salvación en mi vida, porque esto produce cambio. Metanoia, recuérdelo, metanoia, cambio de mente. Y aquí puse estas diapositivas con algo muy básico. El tramposo ahí se convirtió en un filántropo. El ladrón hizo restitución. Eso es arrepentimiento, unido a la fe en Cristo. El que sentía que se ahogaba y ya no podía más, aprendió a flotar en los problemas. Aprendió a no desesperarse. Aprendió a no ver el suicidio como una opción, porque comprende que su vida le pertenece a Dios.
El pecado ya no es algo con lo que juegas, sino algo que hay que renunciar, huir de aquello que hace lejano a Jesucristo. También cambia tu opinión de Jesús. Tú ya no permites que se burlen de Jesús. Tú te aferras a él y defiendes tu fe porque ahora es un emblema de quién es Jesucristo para ti. Cambia tu mente porque lo amas. No permites que hablen mal de él. ¿Cómo van a hablar mal de tu Dios, del amor de tu vida? Porque él ha hecho cosas maravillosas en ti. Me encanta esta imagen porque él cambia la vida de la persona y se ve. Hay testimonio, hermanas. Hay testimonio. Usted muchas veces dice, hoy, pero esta persona lleva 25 años en la iglesia, pero no ha conocido a Cristo. No se ha arrepentido. Ha sido un participante, ha sido un miembro activo, pero no un arrepentido activo, y menos un hijo de Dios, porque no ha dejado ante el Señor todo lo que carga en su corazón. Arrepentirse en relación a salvación es cambiar de opinión respecto a Jesús. El arrepentimiento y la fe se pueden entender como las dos caras de la moneda. El arrepentimiento es una obra que hacemos para ganar la salvación y nadie puede arrepentirse a menos que Dios lo traiga hacia él. Para poder comenzar este arrepentimiento de vida debo reconocerme en mí misma. Usted va a tener a esta persona delante y le va a decir, pero yo lucho tanto con mi carácter y con mi temperamento. Yo soy súper enojona. Otros soy muy débil. Otros son muy introvertida, extrovertida, en fin. Quiero decirles esto y lo voy a pasar rápido porque en algún momento se los enseñé. Pero debemos reconocernos a nosotras mismas para poder proceder al arrepentimiento, para poder trabajar en esto. El carácter, su carácter. ¿Cómo es usted hoy en carácter? Lo obtuvo de todo el ambiente social que le rodeaba desde niña. Gritos, maltratos, insolencias, burlas, soledad. Formó un carácter duro, a veces muy inflexible, un carácter donde la gente a veces ni siquiera sabe abrazar, no le gusta que se acerquen por temores. El carácter se forma entonces por todos los factores ambientales que me rodean. Y mi personalidad, ¿verdad? Estos temperamentos que nosotros tenemos se forman de lo biológico. Yo recibí algo de mis padres, de mi mamá, de mi papá. Ahí está el temperamento, yo recibí de ellos. Lo que recibí biológicamente, con lo que recibí socialmente, ambientalmente, forman mi personalidad. Pero quiero decirles algo importante, que Dios trabaja en el carácter, no en la personalidad. Es decir, si usted es alegre, si usted está contenta, si usted tiene unas virtudes bonitas, si usted es una persona que dice, no, mire, ella es calladita, pero es minuciosa, es muy organizada, esa es su personalidad. Dios no va a trabajar ahí. Dios trabaja en el carácter. Esto que me daña, que me dañó socialmente hablando, ambientalmente hablando, los factores externos, la soledad, los gritos, las burlas, ¿verdad? Eso formó un carácter que no le agrada a Dios y Dios comienza a pulir, como el barro en las manos del alfarero. El temperamento consiste en la parte de la personalidad, de la biología, pero el carácter lo formé de un ambiente social, de un ambiente que me rodeó. A veces la sobreprotección, el sobreamor, esto de no dejarles crecer, esto de que tenemos hombres y mujeres de 50, 60 años con una mentalidad de 15, de 14, de 12. Ahí Dios trabaja en tu carácter, no en tu personalidad. Porque la biología ya está, Dios ya te la dio a través de sus padres y Dios la va a usar a su favor. Pero el carácter se formó a veces de mucho dolor o de muchas ausencias. Y aquí están los temperamentos que lo vimos en algún momento, el flemático, el sanguíneo, el colérico. Yo tengo que saber cómo soy, como la identidad. Yo tengo que saber, Señor, mire, este carácter cuando me enojo, yo no me controlo, soy colérica. Me enojo y hay un descontrol de mis emociones. Hablo y dejo la embarrada.
Eso es carácter. ¿Por qué? Porque tal vez cuando niña fui tan reprimida, tan angustiosa, que lo único que quería era gritar el dolor. Y como no pude hoy, de adulta, esta situación de la niñez, este factor externo me lleva a ser extremadamente colérica. Y hoy llego y desarmo a las personas y las hiero hasta lo más profundo. Y después me arrepiento. Pero ya hice lo que la Biblia nos dice que no hagamos, que nuestra boca puede matar a alguien y puede ser tanto como la muerte física, haberlos matado con una palabra. Entonces tenemos que reconocerlo para que el Señor comience a trabajar en el carácter, en esto que traigo desde la niñez que formó este arbolito que hoy día soy, pero que hace daño y me hace daño a mí también. Porque también somos dañadas. Él quiere trabajar en tu temperamento, Él quiere trabajar en tu carácter, Él quiere transformarte. Se recuerda metanoia, desde adentro hacia afuera. Para eso tengo que saber qué es lo que está haciendo mal. Porque si usted me dice, yo soy así, pastor, a mí no me cambia nadie porque yo así nací y así soy. No. Usted no nació así, usted se formó bajo un ambiente y factores externos que fueron haciendo en usted un carácter que en muchas ocasiones no agrada a Dios. Las personas irritables, las personas coléricas, estas personas que muchas veces están siempre a la defensiva, estas personas que muchas veces lo único que quieren es que me diga algo, que me diga algo. Así, prácticamente es al dente que una vez se las va a tocar y ¡ay! Estallan. Estas personas que son extremadamente melancólicas o que están constantemente llorando, afligidas, angustiosas, nada les va bien, siempre tienen penas, angustias, todo es tremendo. Estas personas que se levantan diciendo, no, todo va mal, porque una cosa le salió mal, no, que todo este día es mal. No, ¿cómo usted cree que Dios no va a transformar esa vida? Se recuerdan, metanoia, cambio de vida, cambio de mente. No puedo ser la misma. Algo tiene que cambiar en mí. Mis frutos tienen que ser distintos. Eso es un cambio de mente. Metanoia, trabaja en mi carácter. Dios moldea mi carácter, no mi personalidad. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces hay personas que dicen, oh, la hermana se convirtió, la prima se convirtió al evangelio, pero nunca más se rió. Ahora una amargada porque es cristiana, porque es evangélica. Porque la hermana confundió conocer a Cristo con nunca más compartir con la familia, menos si no son cristianos, porque más encima nos creemos como que estamos en un pedestal más alto que ellos, pues somos más espirituales. Líbranos del Señor, eso es orgullo. Porque resulta que Jesús, siendo el Hijo de Dios, no caminó por encima de todos, caminó al lado de todos. Se humilló y se rebajó a aquellos que no podían pararse, que no podían ver, que no podían tocarlo, como los leprosos, como la mujer adúltera, como Zaqueo que estaba ahí gritándole que por favor tuviera misericordia. Ese fue Jesús. Y nosotros decimos, no, nosotros no compartimos con gente que no es cristiana. Por favor, entonces dígame, ¿de quiénes somos luz? Porque si nos vamos a alumbrar entre nosotros mismos, somos luces LED. Estamos llenos de luz. Y se está muriendo la gente sin conocer a Cristo. Por eso Dios tiene que transformar mi carácter, porque cuando Él transforma mi carácter, ¿sabe lo que hace? Me enseña a amar y a identificarme con el dolor del otro. Es tanto lo que llego a conocerme en mi identidad y en mi carácter, que cuando veo a esta persona con esa dureza, con esa rabia, con esa insensibilidad, o la veo demasiado flemática, que es como inestable, o los veo demasiado melancólicos, yo me identifico. Y digo, así era yo. Por estas circunstancias yo era así. Esta persona necesita de Cristo y voy a ir a iluminar al que no tiene vida. Si estoy con mi familia y muchos de mi familia no son cristianos, por supuesto que no voy a garabatear como ellos, no voy a tomar hasta emborracharme, no voy a bailar como trompa porque se me vean hasta los calzones, perdónenme la palabra, porque ya el perreo es bastante feo, bastante sexual. Pero voy a estar en ese lugar compartiendo, tomando una bebida, riéndome con la gente, y la gente que sabe que soy cristiana va a terminar hablándome de lo que yo sé. Me van a terminar preguntando, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Y tú qué opinas de esto? Y como el Señor ha hecho una metanoia en mi vida, un cambio de mente, ha cambiado mi carácter, aun cuando me digan, no, pero todos los pastores son ladrones, yo no me voy a enojar, ni voy a tirar la mesa, que se creen. No, yo le voy a decir, ¿te puedo explicar el por qué?
¿Te puedo explicar por qué sucede esto? ¿Por qué se ha malinterpretado la palabra en muchas cosas? Y comienzo a hablar desde esta nueva persona. ¿Y sabe lo más importante? Que el Espíritu Santo que mora en mí produce convicción para aquellos que me están escuchando. Ya no soy la misma. Dios cambia tu carácter y no tu personalidad, hermana. Y a veces duele, porque tiene que transformarte y hacerte de nuevo. Pero las manos del alfarero producen un cambio maravilloso, amada. Maravilloso. Y duele. Sí, porque tengo que retroceder. Tengo que dejar muchas de las murallas que me pinté para ser mejor. Murallas que yo misma hice para sentirme protegida. Déjalo, aunque duela, que el alfarero haga de ti lo que él quiera, porque vas a ser un vaso útil en sus manos. La gloria sea para el Señor. ¿Quién es Jesús? ¿Quién dice Jesús? ¿Qué dice la Biblia de él? Te lo van a preguntar. ¿Por qué Mahoma no es Dios? ¿Por qué el Dalai Lama no terminó siendo un gran profeta? ¿Por qué muchos de los hoy día llamados profetas importantes no son? Yo siempre les digo a estas personas, para la gracia y misericordia de Dios estuve en Israel y vi la tumba vacía. Mahoma tiene una tumba y está ahí el cuerpo. El Dalai Lama está ahí su cuerpo. Y muchos otros que han dicho ser profetas están muertos y no han resucitado. Y nadie ha resucitado a nadie, nunca, solo Cristo. Y la Biblia es comprobable. Todos nuestros libros bíblicos son comprobables. Recuerde que en muchos de ellos fueron sacados, no somos la misma Biblia que los católicos. En el concilio de Nicea pasó todo esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para dejar los libros que son comprobables, no lo que la gente creía, los mitos que se podían inventar. Comprobables. Eso es otro estudio, pero para que usted lo sepa. Primero dice que Juan dice, yo y el Padre somos uno. Él es Dios. Los judíos no lo podían entender, le decían blasfemo. Los judíos no entendían esta declaración. Jesús no les da más importancia de lo que ellos querían que les dieran. Él siempre decía quién era. Yo y mi Padre somos uno. Sí, has creído en mi Padre, creed también en mí. Está diciendo que él era Dios cuando decía que yo y su Padre somos uno. Otro ejemplo dice, de cierto os digo que antes de Abraham, yo soy. ¿Se recuerda cuando Moisés estaba en la zarza? Y Moisés le dice, ¿y en nombre de quién voy a ir? Yo soy. ¿Qué significa yo soy? El eterno, el que fue, el que es, el que ha de venir, que ya ni siquiera Alfa y la Omega podrían decir, porque eso ya tiene un principio y un fin. El infinito, el que no tiene fin, el todopoderoso, el creador de todo, el que ha sido siempre. Ese, el yo soy, es el quién soy. Por supuesto, ellos tampoco lo podían entender. Una explicación que ellos no podían comprender, pero que ya venía del Antiguo Testamento. Él dice que es el verbo hecho carne. El verbo hecho carne, que Jesús es Dios hecho carne. Jesús no los corrigió. Muchas veces los dejó. El apóstol Pablo describe como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pedro dice lo mismo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. También Dios el Padre es testigo de la completa identidad de Jesús, pero acerca del Hijo dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Cuando Jesús estaba en la cruz y estaba en sus últimas horas, dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no le dice Padre. Es el único momento cuando él no le dice Padre. Le dice, Dios mío. Porque en ese momento cargó el pecado del mundo. Mi sustituto es Jesucristo, porque yo debía haber estado ahí. Él carga el pecado del mundo y grita, Elí, Elí, Dios mío, porque el Padre no podía mirar el pecado, porque va contra sus leyes. Dios aborrece el pecado.
Es el momento más doloroso de Jesucristo y por el cual él lloró en el Getsemaní, porque sabía que en algún momento iba a tener que desconectarse de su Padre. Y luego, el tetelestai, palabra en griego que significa todo ha sido hecho. Tetelestai en griego significa todo ha sido pagado. Ya no deben nada, porque Jesús lo pagó todo. Todo ha sido pagado. Tetelestai. Y antes de morir dice, nuevamente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios, uno solo, maravilloso Señor, desde la creación, porque la Biblia es cristocéntrica. Todo se relaciona con la salvación del hombre. Para eso tengo que comprender. Este tema, hermanas, es maravilloso y se llama kenosis, vaciamiento. La doctrina de la kenosis es tremendamente importante porque está en Filipenses 2:7. Se despojó a sí mismo, bendito sea Dios, tomando forma de siervo, hecho igual y semejante a los hombres. Kenosis, se despojó de su gloria. Se despojó de su gloria, no de sus atributos. Él, Jesús, es Dios. Se despojó de su gloria, dejó su trono de confort para hacerse semejante a hombres y en forma de siervo más aún por nosotros. Pero no se despojó de sus atributos. Él calmó la tempestad, ¿se recuerdan? Porque la naturaleza le obedece, porque es el creador de la naturaleza. El Hijo de Dios no dejó de ser Dios. Nunca, nunca. Nada de lo que lo rodeaba era más que Él, porque Él es el creador de todo. Él cumplió la palabra hasta el final. Nunca lo atraparon antes. Recuerden que los fariseos lo seguían constantemente para atraparlo y apresarlo. Y nunca pudieron. No pudieron hasta que no fue el momento de hacerlo. Cada paso se iba cumpliendo. Jesús siguió siendo siempre Dios. Dios. Jesús es Dios. En Él habita corporalmente toda la deidad, la kenosis. Mire esta imagen, que no se lo olvide. Vaciamiento. Dejó todo por hacerse hombre. Todo. Pero no sus atributos. Nunca dejó sus atributos. Él sabía lo que pensaban los fariseos. Él sabía lo que iba a suceder. Porque él conoce todo. Recuerden cuando iban camino de Maús, él les habló de toda la Biblia y ahí lo reconocieron. Porque él lo sabe todo. El vaciamiento de Cristo como una renuncia, ¿a qué? A los privilegios que le correspondían como Dios en su trono celestial. Cuando vino a la tierra renunció a esos privilegios. Fue una autorrenuncia. Él lo quiso hacer por amor, no un vaciarse de la deidad. Fue un intercambio deidad por humanidad. Jesús nunca dejó de ser Dios durante ninguna parte de su ministerio terrenal. Recuerde, cuando estuvo ahí el centurión, solo dilo Jesús. Reconoció la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. La mujer del flujo de sangre, si tan solo tocara el borde de su manto, ¿qué dice Jesús? Poder ha salido de mí. ¿Quién me ha tocado? Gloria a Dios. También se obtuvo voluntariamente de usar su divinidad para hacer más fácil el camino. Cristo se sometió completamente a la voluntad del Padre. Acuérdese cuando estaba en la cruz y le decía el ladrón, bueno, si eres el Hijo de Dios, sálvate, que mandan a sus ángeles a sacarte. Él tenía que cumplir, tenía que llegar al tetelestai. Todo ha sido pagado. Ya no debes nada, hermana. Cuando Cristo te mira a través de un velo. Jesucristo es tu velo. El Padre te mira a través de Jesucristo y el Padre te ve justa. Te ve justa porque Él pagó por ti. Te justificó ante el Padre porque pagó
todo, el precio fue pagado, todo ha sido cancelado, ya no debes nada, tetelestai, consumado es. Cuando Jesús dice eso, consumado es, tetelestai, todo ha sido cancelado. Ya no debo nada. Siendo pecadora como soy, soy llamado justa, porque Él se pone delante de mí y dice, no, no, no la acusen, porque ella tiene todo cancelado, porque Él pagó por mí. Ese es el Dios al que yo sirvo. A ese Dios yo tengo que presentar. Es la autorrenuncia, la kenosis. Renunció a sus privilegios del cielo por hacerse humano, para entender al hombre y darte salvación, para cambiar tu vida, tu carácter, para transformarte, para hacerte una nueva criatura llena de alegría y felicidad, para compartirla con otros. La kenosis. Jesús actuó a veces dentro de limitaciones humanas, porque sí, a veces pensamos que Dios no se cansaba, sí se cansaba, sí tenía sed, pero Él lo sabía todo. Pero parece que al menos Jesús renunció voluntariamente al uso de alguna situación divina que Él tenía, pero Él era omnisciente, todo lo sabía, todo lo que pensaba, Jesús lo conocía. Por eso nadie podía ser como Él, no podía ser un profeta más, no. No, él sabía muy bien a la hora que la samaritana iba a llegar. Dice la palabra que era necesario. Léala, léala, desguste la palabra. Era necesario que yo estuviera ahí, que Jesús estuviera ahí. A esa hora, eso es Dios. Ese es mi Jesús. Esta herejía, muchas veces hay falsos maestros que llevan a conceptos de la kenosis diciendo que Jesús renunció a toda o parte de su naturaleza divina. Eso es una herejía. Él era Dios en todo el esplendor de Dios. Esta herejía se conoce como la teoría de la kenosis, pero terminó mejor en kenotismo o kenótica, para distinguirla de la interpretación real bíblica. Vaciamiento. Se despojó de su gloria para andar entre nosotros. Cuando hablamos de kenosis, hablamos también de lo que Jesús asumió. En su naturaleza divina y en su naturaleza humana se humilló y nos dejó enseñanzas. Jesús pasó de ser la gloria de las glorias en el cielo a ser un humano que fue condenado en la cruz y nos enseñó a amar, nos enseñó la humildad, nos enseñó la sencillez, nos enseñó que la única forma de poder entregar a Jesucristo en el corazón de alguien es amando. No hay otra forma. Pero pastora, mire lo que me hizo. Pero Dios lo ama. Y yo tengo que mirar por los ojos de Él. Tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. El mayor acto supremo de humildad. El Dios del universo se hizo humano y murió por mí. No hay acto más grande y más hermoso. La kenosis. Es el acto de asumir una naturaleza humana con todas sus limitaciones, pero sin pecado. A un erudito escribió que en su encarnación es la forma de Dios y como tal es Señor y gobernante sobre todo, pero también aceptó la naturaleza de siervo como parte de su humanidad. Como parte de su humanidad. También Jesús lloró, sintió hambre, sintió pena, sintió enojo cuando estaban vendiendo todo fuera del templo. Sintió enojo con los fariseos cuando le decían, ¿cómo se te ocurre sanar a alguien día sábado? Jesús, ¿qué estás haciendo? Si estás yendo contra la ley humana, no la ley divina, porque la ley divina jamás había dicho algo así. Se enojaba. Como les decía, sepulcros blanqueados, nidos de víboras, porque sabía lo que había en su corazón. ¿Quién es Jesucristo? Un gran hombre, un gran maestro. Jesucristo es Dios en carne, que llegó a cargar mi pecado y darme libertad. Jesús vino a la tierra para enseñar, sanar, corregir y perdonar y morir por mí. Todo lo cumplió. Tetelestai, consumado es. Todo ha sido pagado. Jesucristo estaba en Génesis. Hagamos al hombre. Ya estaba. Porque eres perfecto. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo
son uno solo. Él es el Salvador. ¿Por qué necesitábamos un Salvador? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. El pecado, lo único que me puede llevar es a morir física y espiritualmente. El pecado siempre sobreabunda en adicciones, en ansiedades, en situaciones, enfermedades mentales, enfermedades que terminan después en enfermedades físicas, porque el pecado siempre lo único que quiere es desbordarme. Porque el pecado lo alimenta el espíritu inmundo, lo alimenta el enemigo. Y Él vino a salvarme de la muerte cuando Adán se desconectó de Dios completamente. Comenzó para nosotros la necesidad de un Salvador, que nos salvara de la muerte, que nos salvara de la angustia, que nos salvara de la desolación, de esto de no tener dónde ir, no saber dónde ir, porque al desconectarme de Dios, la mente humana pierde el horizonte, pierde la razón, no sabe dónde ir porque humanamente siempre buscamos el pecado. Nosotros éramos merecedores de la ira de Dios, pero su muerte lo pagó todo. Jesús murió para pagar todo lo que debíamos y Él nos dio la total libertad. Ahora somos totalmente libres para escoger y para decidir. Jesús es el único Salvador personal. No hay otro. No hay otro nombre dado en los cielos en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo. No hay otro. Ningún hombre humano, ningún sacerdote, ninguna virgen, nadie es santo. Santo significa apartado. Jesucristo es santo, santo, santo y digno de recibir toda honra, toda gloria y toda alabanza. El Espíritu Santo que mora en mí me convence a mí de comprender el acto de sacrificio de Jesucristo para la adoración a Jesucristo que llegue con agradable y todo lo maravilloso que pueda recibir el Padre ante su presencia. El verdadero cristiano tiene una relación personal con Jesucristo, porque lo necesita, lo conoce, tiene que conocerlo para ir avanzando. El único camino para ser salvo es Jesús. No hay otro y comprender su muerte. Para aceptar a Jesucristo como Salvador, dígale a Dios las siguientes palabras. Recordemos hacer esta oración o cualquier otra que a veces nosotros decimos, no, yo voy a orar a mi manera. No, tenemos que hacer una oración que tiene que ver con el convencimiento del arrepentimiento para que Jesucristo more en mí. No es solamente hacer una oración o repetirla. Hay que comprenderla. Tengo que confiar en Jesús y en su obra de la cruz, porque Él me libertó. Esta oración es simplemente una manera de expresar la fe solo en Él y nadie más que en Él. Dios, sé que he pecado contra ti y merezco castigo, pero Jesucristo tomó el castigo que yo merecía y a través de la fe en Él, yo puedo ser perdonado. Me aparto de mi pecado y pongo mi confianza en ti para salvación. Acepto a Jesús como mi Salvador personal. Gracias por tu maravillosa gracia y perdón, el don de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y en los cielos hay fiesta, hermana. En los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Wow, yo me imagino a los ángeles gritando, diciendo se ha arrepentido, se ha arrepentido. Y usted va a ser el puente para esa mujer, para ese varón que se va a arrepentir. Él es Dios y yo necesito tomar una decisión, porque no todos son hijos de Dios, somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que se arrepienten y toman el rumbo de decidir o le obedezco o no le obedezco. Salvación significa vida eterna, porque este cuerpo va a morir, tiene que morir. Pero yo tengo vida eterna. Jesucristo dijo, me voy, pero voy a ir a hacer morada para ustedes, tranquila. Si las voy a estar esperando. Eso me dijo Jesús. Y las voy a venir a buscar en el rapto. Y si no, las voy a levantar. Van a morir porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos levantados en las nubes. Así será. Pero es mi opción. Jesucristo dice que sus hijos son los que se arrepienten.
No puede decirle su vecina, su amigo, su hijo, mamá, es que yo creo en Dios, con eso me basta porque Dios nos crió a todos con amor. No, tienes que arrepentirte, metanoia. Tiene que haber un cambio de vida. Tengo que reconocer el sacrificio de Cristo. Tengo que entender que Él es mi Dios y mi Salvador, que va a trabajar en mi carácter, que fue influenciado por todo lo que viví, para que transforme mi alma. Ahí voy a ser hijo de Dios. Dice Efesios 2:3, éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa y son contados como descendientes. Ya no soy el mismo. Ahora soy hija de Dios. Nací de nuevo, porque Él me permite este nuevo nacimiento y nos aparta del mal y nos libra, nos sella para que el enemigo no nos pueda dañar, nos puede influenciar, pero no dominar, nos puede influenciar, pero no poseer, porque yo tengo el Espíritu Santo en mí. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él es Dios. Nos convertimos en hijos de Dios cuando somos salvos, porque somos adoptados dentro de la familia de Dios a través de nuestra relación con Jesucristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Papito. El Espíritu mismo de Dios da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, somos coherederos, coherederos del reino de Dios. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos hijos de Dios por arrepentimiento, por fe en la única persona, el único Salvador, la fe en la persona correcta, no en un humano, no en una ciencia, no en un líder, la fe en el único Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Antes de terminar, quiero leerles esto. Dice que había un científico, aquí yo puse a Isaac Newton en este caso, y me gusta mucho hablar de esto porque la gente dice, ¿cómo voy a saber que realmente es Dios? Dice que el científico Isaac Newton llegó a la conclusión de que todo lo que está hecho exige un creador. En cierta ocasión, mandó a un hábil constructor mecánico que le hiciera una copia miniatura de todo el sistema solar. Ahí estaba el sistema solar. Usted sabe que el sistema solar es perfecto. El constructor mecánico usa una reproducción exacta del sistema solar y con bolas representaba ahí todos los planetas. Dichas bolas estaban sujetos con unas correas y engranajes que se movían reproduciendo una órbita enorme, preciosa, maravillosa. Entonces dice que con todo este conocimiento del sistema solar y con un mecanismo muy sencillo, el constructor mecánico logró hacer una reproducción exacta de lo que le estaban pidiendo. Más tarde, Newton fue visitado por un amigo suyo, otro científico, pero este no creía en Dios. La conversación de ellos se relata en este libro, Minnesota Technology, y dice, cierto día, Isaac Newton estaba sentado y leyendo en su estudio con su mecanismo, con una gran mesa cerca de él. Su amigo descreído entró y dijo, ¿cómo era? Reconoció en la mirada de lo que estaba delante de él, que era en este caso el móvil. Entonces, al observarlo y observar este tremendo diseño, esto tremendo, maravilloso, le preguntó, ¿quién y qué puedo ser que haya creado algo tan perfecto? ¿Cómo puedo ser que alguien haya creado algo tan maravilloso? Entonces le dice Isaac Newton, nadie, nadie lo creó. En ese momento él le dice entonces, como nadie, si esto es tan perfecto. Isaac Newton le dice entonces, solo un Dios perfecto podría crear algo perfecto. Pero cuando no se cree en Dios, nadie lo creó. Cuando me preguntan, ¿cómo sé que la religión en la cual he creído por años de mi vida es la correcta? Yo les pido que vean el sistema solar y se pregunten, ¿quién lo pudo crear? Y yo les digo,
Yo lo sé, mi Dios, porque todo lo perfecto proviene de Él. Yo solo sé que yo soy su hija y Él es mi Padre y me ama. Y con eso basta. Que el Señor les bendiga, mis amadas. Que el Señor les bendiga. Gracias. Muchas gracias por permitirme dar esta clase que ha sido una bendición para mí. Amo a Dios, amo a Jesús y no me cansaré de hablar de Él. Hoy estoy tratando con homosexuales, con lesbianas, con gente que no conoce a Cristo. Y solo por la fe en Él, solo por la convicción del Espíritu Santo, sé que la semilla está plantada y dará fruto. Porque no soy nada excepcional, no soy nada del otro mundo, pero le amo, ámele, búsquele, porque Él pondrá palabras en su boca. Este estudio le va a ayudar, pero su relación personal con Dios es lo que le va a dar la convicción de hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé quién soy, sé de la metanoia. Todavía estoy en proceso, tengo muchas cosas que cambiar, pero Él está en mí y me ama. Y cuando he caído, Él me ha levantado. He sentido su abrazo. Cuando he estado en el desierto, no me ha faltado el agua. Cuando he pasado las pruebas, Él me ha hecho más fuerte. Ese es su Dios. Y su vida lo refleja. Su carácter lo va a reflejar. Metanoia, cambio de mente. Que el Señor les bendiga, mis amados. Doy la palabra para alguna que quiera hacer alguna pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta o una acotación, ya hemos terminado con este estudio. Yo voy a mandarlo a la pastora Medina, incluso con lo de Newton, para que usted lo pueda tener ahí y lo pueda leer más adelante. Las amo mucho y muchas gracias por permitirme estar con ustedes esta tarde. Voy a mandarles también algunas fotocopias de unos talleres para que usted también pueda hablar ahí del espejo, que ahora no alcanzamos, ¿cierto? La gente se pueda mirar, y todo lo que tiene que ver con redarguir. Dios les bendiga. Pastora Medina. Amén, querida pastora. Dios la bendiga. Bueno, todas las que estamos acá estamos muy agradecidas del Señor por este tiempo que usted nos ha permitido encontrarnos con la palabra. Sé que su corazón es de los que aparecen ahí en un versículo en el Salmo 119 que dice que la palabra es una delicia, es dulce como la miel y que la medita todos los días. Entonces eso nos alienta a poder a seguir en esto, hermanas, amando la palabra del Señor. Queremos dar gracias, pastora, por su tiempo, Dios la bendiga, por su corazón dedicado, por habernos entregado este tema que nos ha ayudado a comprender, hermanas, que el testimonio nuestro, que la vida en Cristo nos va a ayudar tanto para hablar a otros, discipular a otros, porque hablar de Jesucristo a otra persona no es solo comunicar historias, sino es vida, vida en Cristo. Y eso necesitamos haber recibido este tiempo con la palabra para darnos cuenta de lo que el Señor quiere hacer en nuestro corazón, curar, sanar el corazón de la iglesia, nuestro corazón, para poder comunicar la verdad, que esta verdad realmente hace libres, no solo en aquel que yo quiero que sea libre, sino en mi propia vida también. Todo lo que el Señor nos habló, lo podamos nosotros atesorar y podamos vivir lo que el Señor nos ha dicho, para poder comunicar con la verdad de Él, con nuestros hechos, que Él es nuestro Salvador y que da vida a aquel que lo necesita. Así que un abrazo a todas, un abrazo a usted, pastora. Muchas gracias por estar con nosotros. Le damos una